Hola, como siempre, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Esencia y Equilibrio, transmitiendo de Change TV, la televisión del cambio. Estamos en el cierre casi ya de este año, en el penúltimo programa de Esencia y Equilibrio. Recuerden que yo soy Ofelia Fernández, especialista en desarrollo psicoemocional. Y como siempre, pues traigo invitados, invitadas con temas muy interesantes, con temas que seguramente les han servido durante todo este año y que les van a seguir sirviendo. Y pues hoy recibimos a una mujer que ha hecho de la comunicación un camino de liderazgo, autoconocimiento y transformación. Y bueno, pues me honra la presencia de la licenciada Miriam Acosta Duque, Talent Speakers Mentor, licenciada en Comercio Internacional por el TEC de Monterrey. Y voy a presentarles un video de su trayectoria. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Miriam. Gracias por estar aquí gracias contigo. Por aceptar la invitación. Con todo gusto. Y bueno, pues adelante con el video. No todos nacen con una voz poderosa, pero todos pueden descubrir la suya. En un mundo donde las palabras pueden cambiar destinos, ella ha dedicado su vida a transformar la manera en que las personas se expresan. Con más de 2 décadas guiando líderes, conferencistas y comunicadores, Miriam Acosta Duque, Talent and Speakers Mentor, convierte la voz en una herramienta de conexión, influencia y autenticidad. Licenciada en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey, ha desarrollado una sólida trayectoria profesional, impulsando el crecimiento de equipos, fortaleciendo el liderazgo y potenciando las ventas a través de la comunicación efectiva. Su misión: que cada palabra resuene, que cada historia inspire, que cada voz deje huella, desde el escenario hasta el micrófono, desde la emoción hasta la acción. Miriam enseña que comunicar no es hablar, es conmover, transformar y liderar. Miriam Acosta Duque, la voz que inspira a descubrir la tuya. Pues bien, a lo largo de su trayectoria, Miriam se ha consolidado como una estratega en comunicación y liderazgo, mentora de speakers y entrenadora en cambio conductual. Ha acompañado a líderes, equipos y empresarios a descubrir cómo proyectar autoridad, conectar con autenticidad y lograr resultados extraordinarios desde la coherencia entre lo que son y lo que expresan. Hoy su voz y su experiencia nos recuerda que comunicar no es solo hablar, es habitar nuestra esencia y ponerla al servicio de los demás. Miriam, pues creo que nos vamos a ir ya directo a las preguntas para que nos dé tiempo y que sepan quién eres tú, desde dónde empezaste con ese trabajo tan maravilloso que es poder darle voz a nuestra voz, ¿verdad? El sabernos comunicar, porque creo que es algo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Porque hay personas que son tan introvertidas que tienen ese pánico de poder expresarse, de poder hacerse escuchar y empezar a hablar y es así. Debe ser una voz mini, ¿verdad? Entonces, bueno, un poquito de tu historia. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que tu voz no solo era una herramienta, sino también un camino de vida? Bueno, desde muy chiquitita siempre tuve como la visión y la misión de hacer algo diferente, de dejar huella en el mundo, de hacer algo que trascendiera, un legado, que impactara en personas. Y desde chavitita tuve la oportunidad de ser locutora desde los 15 años. De hecho, a los 16 años coordinaba programas en vivo en Tampico, Tamaulipas, en la
¿Eres televisora. oriunda de allá? No, nací aquí en México, me llevaron a los 3 años sin mi consentimiento a Tampico, pero allá viví casi toda mi vida, mis amigos, toda mi trayectoria de estudio fue allá. Y pues desde muy chavita estuve metida en los medios de comunicación, backstage con la voz, locutores de muy chiquita, en producción desde muy chiquita, organizando eventos. Luego terminé mi carrera, estudié comercio internacional en el TEC de Monterrey porque yo decía, bueno, ya viví los medios de comunicación, hay que tener una carrera para ganar y para ser alguien, y como no había mercadotecnia ya, estudié comercio internacional, que el director de carrera me hizo muy buen coco wash. Y bueno, el punto es de que saliendo de ahí me ofreció un trabajo en multimedios, que seguía estando en los medios de comunicación, porque aunque estudiaba una carrera, pues me la pasaba organizando eventos, y yo impulsé el grupo de comunicación en el TEC de Monterrey, o sea, una estación de radio, televisión, bueno, ya existía un periódico, pero le dimos vuelta qué interesante. muchas cosas. Entonces yo lo veía como segundo plano, como hobby, los medios de comunicación que siempre me gustaron, y aparte backstage, porque yo decía, no, o sea, me daba pena. Pero la realidad es que pues me encantaba. Tiempo después, bueno, luego me vine a México, fue una cosa muy interesante por un amigo que tenía cáncer, que desafortunadamente ya no está en este plano existencial, pero digamos, fue quien hizo que yo viniera para acá. Tuve la oportunidad de trabajar en TV Azteca, en Televisa, igual backstage, pero también cuando había oportunidad, pues con la voz, estaba en comerciales, o también pequeños personajes en novelas, en La Rosa de Guadalupe, en cosas así. Sí. O sea, no perdía la oportunidad de estar también frente a cámaras cuando se podía, pero yo decía, no, es que yo en producción y yo atrás, y cuando realmente mi ser lo que quería era estar al frente, ¿no? Como esa parte te escucho como de un poquito de temor, de miedo. Claro, hoy en día me doy cuenta que es nuestro ego, no es, o sea, porque a veces creemos que el ego es el que quiere protagonizar, o el que quiere estar al frente, y no, realmente tu ser te está pidiendo que protagonices tu vida. No solamente en los medios de comunicación, o no solamente como influencer o en las redes sociales, es que protagonices tu vida con lo que te hace feliz. Pero nuestro ego nos boicotea y nos dice, no, porque eso es ego, no, porque eso es... No, si puedes hoy en día, o sea, hoy lo que yo le quiero transmitir a la gente, si tú tienes algo que puede mejorar la vida de otras personas, lánzate. El ego, el miedo, el ego es parte del miedo, o sea, el que nos dice no, pero realmente ese es el ego. Nuestro ser nos pone a brillar, nos dice brilla, porque cuando tú brillas, cuando tú enciendes tu luz, también estás encendiendo la luz de otras personas, también brillas para otras personas. A ver, Ajá. Te interrumpo porque creo que es importante que le comentes a nuestro público qué te hizo a ti desde esto que estás comentando, decir esto es lo mío, porque creo que ahí va. Sí, todavía no, es que ahí va la cosa, ¿no? Todavía no terminábamos ahí. Llegó un punto que entré a trabajar a la Cámara de Diputados, y saliendo con un chavo, este chavo me dice, oye, ¿pero qué quieres de tu vida? Y le decía, quiero trabajar de coaching, o sea, en coaching, pero no sé si empresarial, si de vida, si de trabajo en equipo, porque ya había experimentado todo eso desde el TEC en la prepa como liderazgo en mis tiempos. De todos los que son como de mi camada, en nuestros tiempos era liderazgo. Brian Tracy, John C. Maxwell, hoy ya todo el mundo es coach. Hoy el coaching ya se está mal visto, desafortunadamente, pero hay muchos coaches, o habemos muchos coaches que tenemos una formación y una misión y ganas de dejar un mundo mejor. Entonces, llegando a una empresa, bueno, primero empecé a entrar a unos cursos Bota 4 transformacionales, hay mucha gente que los ha tomado, ahí me capacité, me empecé a certificar coach ontológico, y empecé con la cursitis, empecé a certificarme en todo lo que encontraba, o sea, que si barras de access, sanación pránica, o sea, todo lo que llegaba a mi vida, numerología. Lo tomo. Claro, porque me encanta conocer del ser. Y primero para mí, y luego poderlo poner al servicio.
Así que debe de ser. En ese camino llegó a un curso en donde te enseñaban a hacer todo tu funnel de ventas para atraer tu cliente específico, el cliente que te está buscando, o más bien que no sabe que te necesita. Y en esta empresa, el dueño de la empresa me dijo, yo quiero que tú trabajes aquí conmigo porque eres como yo, pero en mujer, ¿no? Y tuve la fortuna de trabajar ahí y de repente en esta empresa me decían, es que ¿qué eres? Porque eres coach, pero eres conferencista, pero estudiaste comercio internacional, el TEC, pero eres como también medio chamanita porque me encanta todo lo holístico. Ahorita que platicábamos como que somos de la misma, somos de lo mismo. Claro. Locutora, fui cantante, fui actriz, o sea, de todo, estuve en producción, relaciones públicas, organización de eventos y de repente, ¡ay, yo no soy nada! Que soy de todo lo que he hecho, ¿no? Pero en este mundo, y sobre todo del marketing digital, te dicen, especifícate en algo, y el que mucho abarca, poco aprieta, y la realidad es que no es cierto. ¿Cómo vas a...? ¿Todo suma? Claro, exactamente. Lo que requieres es encontrar qué necesita la gente, qué requiere la gente. Porque en esta empresa me di cuenta que, a fin de cuentas, tú tenías que hacer una presentación masiva para vender un producto o un servicio. Y por otro lado, empezamos a trabajar con un licenciatario de charlas TED, que él te enseñaba a hacer tu mensaje, pero no te enseñaba a romper miedos, a empoderarte, a usar la voz, a pararte en un escenario. Y ahí me di cuenta que la gente no vende productos, no vende servicios, ni da conferencias porque tienen miedo a hablar en público. Y ahí fue donde dije, voilà, yo como coach transformacional y que me gusta todo lo de la metafísica y la energía, cómo puedo apoyar a las personas a romper miedos, a romper creencias. No solamente es empoderarte, porque yo te puedo empoderar, como dice el libro Piensa y Hace Rico, pero tú puedes ir como merolico diciendo y pidiendo lo que quieres, pero si realmente hay una contraindicación, que también lo dice... Sí, lo estás diciendo así como debe de ser, debe de haber coherencia. Claro, pero no sabemos, hay una contraindicación, porque tú mentalmente quieres algo, ¿no? Si quiero tener dinero y quiero mi casa y quiero tener éxito y quiero tener pareja, pero hay una contraindicación, lo dice el libro El secreto faltante, de por qué no servía el secreto, porque hay algo como un grillete que te dice, no quiero pareja porque ya vi cómo se divorciaron mis papás o porque ya tuve una mala experiencia y ahí me puedo ir mil cosas, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con nuestra voz. Cuando nos dicen desde chiquitas, calladita más bonita. No andes diciendo eso porque se escucha mal en una damita como tú, en una señorita como tú, ¿no? O una niña no dice eso, o un niño no puede llorar, no puede expresar sus sentimientos. Entonces nos van coartando, nos van... ¿Tu verdadero ser? Claro. Y la voz, o sea, me voy a un libro muy famoso, que es la Biblia, que dice el verbo crea. Entonces el verbo es la palabra. Entonces, si coartamos lo más importante que crea, claro, que es nuestro verbo, que no es solamente lo que pensamos y sentimos, sino que no le ponemos palabras porque no nos la creemos, porque hay contraindicaciones, tenemos un grillete y nos lo cortamos, porque decidimos cortarlo para quedar bien con los demás, entonces nos estamos matando a nosotros mismos, matando nuestros sueños, nuestras metas, nuestro ser. Claro. ¿Hubo alguna experiencia a lo largo de tu vida, Miriam, dolorosa o diferente que te hizo decir, aquí quiero estar? Fue bien interesante. Cuando yo trabajaba en Televisa, yo entré a trabajar en Televisa y había un evento que se llamaba Espacio, en el 2008. Y Espacio se llevó a Tampico, pero pues en Tampico es así. Entonces, en ese entonces, pues yo acababa de regresar, salir de Tampico y todo el mundo me conocía, los medios de comunicación, trabajé en EXA, en Televisa, en Multimedios, mis maestros, en el teatro en donde se llevó a cabo, o el recinto donde se llevó a cabo Espacio, pues yo canté, yo actué en ese teatro, entonces la gente de ahí me conocía. Entonces voy con la producción de Televisa México a Tampico, y como que hubo sí como el celito de quién es esta, ¿no? O sea, esta que acaba de entrar. ¿Esta de dónde viene? Ajá, ¿Qué hace aquí? porque todo el mundo la conoce y me pusieron en contra de mi jefa y hubo, pues ahí gente que me metió cizaña en contra de otros, entonces yo venía como bien pollita, así de no saber y como a la defensiva y como con miedo. Y sí le dije, mamá, a lo mejor esto no es para mí. Porque siempre lo había soñado, haber estado en Televisa México
y a lo mejor esto no está, para mí es un medio muy complicado. Y muy celoso, ¿no? Como muy cerrado. Pues la verdad me di cuenta que no nada más es Televisa. He estado en la política, también la política, he estado en iniciativa privada, también en la iniciativa privada, en el coaching también, creyendo que todos íbamos a ser uno mismo, íbamos a cambiar el mundo. También hay mucho ego, entonces no es un medio, son las personas. Pero ¿qué sucedió? Un día saliendo de la producción de Gerardo Quirós, de un productor muy famoso, que su oficina estaba pues afuera de las oficinas de Televisa, salgo de ahí, tomo un taxi, para no hacerte el cuento largo, el taxi me secuestra, me iban a matar y pues a fin de cuentas el secuestrador me dice, pues no te, o sea, sí me rompió la cara, pero pues salí viva de ahí. El secuestrador me soltó, que es otra cosa que luego me di cuenta, pues por una situación más profunda, que sí, había algo que pagar cierto karma, y mis angelitos, y en lo que ustedes crean, que yo creo en una energía muy grande, ¿no? Que le llamo Dios, pues me salvó. Y cuando mi mamá se enteró de eso, mi mamá me dijo, mijita, quizás sea lo que necesitabas para darte cuenta qué tan fuerte eres. Pero también me dijo algo, quizás todavía tienes una misión en la vida. Entonces fue el cuento que me conté. O sea, fue el cuento que yo me conté porque nos la vivimos contándonos cuentos. Hay cuentos que nos desempoderan, hay cuentos que nos merman. Pero entonces si ese cuento nos que fortalecen. Claro, entonces fue la historia que yo me conté y decir, ok, o sea, pues muéstrame el camino. O sea, yo pedía, seguí trabajando en Televisa, seguí viviendo como muchas situaciones, caída tras caída, que luego dolían hasta más, porque pues al secuestrador yo no lo conocía, pero gente como pareja o amigos o socios que yo amaba traicionaban y demás, y pues fui dándome cuenta de lo que yo requería trabajar. En este mundo de tropiezos, ¿verdad? Claro, pero a eso venimos, Claro. venimos a trabajar, a darnos cuenta cuáles son nuestras heridas, qué es lo que requerimos trabajar, a qué venimos, y principalmente venimos a ser felices. Claro. Y si podemos compartir con lo que nos hace felices, compartir y transformar la vida de los demás, y te digo, la vida de los demás, como son tus hijos, tu pareja, tu familia, no tienes que ser conferencista, no tienes que ser influencer, cómo con tu vida lo que te hace feliz puedes transformar la vida de los que tienes cerca o de las personas con las que estás. Y entonces, ¿en qué momento alineaste tu trabajo con tu propósito? ¿En Pues, qué momento dijiste, fueron "Es como esto"? muchos momentos. Primero fue, te lo conté al revés, pero primero fue lo del secuestro, que ahí dije, ok, hay algo que requiero yo todavía hacer, Sí. que fue cuando salí de Televisa y luego de la Cámara de Diputados, y dije, quiero este camino, me empecé a preparar. Luego el segundo como aha moment fue cuando en esta empresa me dijeron, ¿qué eres? Entonces descubrí cómo todas las piezas del rompecabezas se juntaban, porque estaba yo trabajando en mi marca personal, queriendo ser una coach diferente a todo el mundo de coach que hay. Entonces descubrí eso, o sea, ok, pues puedo apoyarle a la gente no solamente en oratoria, que le digo a la gente, no, yo no hago oratoria, yo hago alquimia de la voz. O sea, cómo salirnos de lo cuadrado o de la formalidad para crear como eso del ser, ¿no? Y otro también aha moment fue en el momento que me di cuenta que también, pues mucha gente o muchos coaches que yo creía que eran mis mentores, mis amigos y demás, tuve unas experiencias que tenía que vivir para aprender, y dije, la gente no quiere esto, quiere seres humanos, no quiere máscaras, quiere gente auténtica. Entonces dije, soy la anti-coach. O sea, ¿cómo no? O sea, mostrarme tal cual, como con mis heridas, con mi vulnerabilidad, con mis errores, pero no desde la víctima, sino desde, ok, mira, ya lo atravesé o lo estoy atravesando, ¿cómo te puedo apoyar en el camino con esto que yo ya tengo resultados, o con esto que quizás tú buscas y que yo tengo las herramientas que te puedo brindar apoyo? Entonces fueron como varios momentos que yo fui buscando y juntando las piezas del rompecabezas, y justo hoy que me preparaba para tu programa, dije, claro, o sea, ahorita estoy en un momento transitorio porque estamos en año 9, año de la serpiente, mudando piel. Y también para mí misma estoy como transformándome. Ya han sido días o momentos difíciles, que hay días que no me quiero ni levantar de lo mal que me siento, con migrañas, con dolores, porque a veces, y a la gente también es algo de lo que le quiero compartir, cuando la voz calla, el cuerpo lo habla. Eso se los he dicho muchas veces.
El cuerpo habla lo que la voz calla. Exacto. Oye, Miriam, ¿y cuál es el bloqueo más común que ves en las personas precisamente como para poder darse esta oportunidad de expresar su voz, de darle voz a la voz? Mira, muy por encimita, mucha gente llega conmigo y me dice es que tengo miedo a hablar en público. Y yo, ok, ¿a qué le tienes miedo? Hablar en público. Pero sí, ¿qué hay detrás? Exactamente, o sea, no es el miedo a hablar en público. Sí, no. Si nos vamos de fondo, hay creencias que desde niños nos dijeron lo que te decía hace rato, calladita más bonita, tú no puedes ser niños, o sea, el niño no llora y demás, ¿no? Pero si nos vamos ya a otro espacio, es el miedo a la crítica, es el miedo al juicio. Yo misma lo viví antes de la pandemia. Sí. Descubrí que un primo, o sea, un conferencista muy famoso es esposo de una prima y yo, ay, este es el esposo de mi prima. Lo busqué, tuvimos una sesión online y me decía, Miriam, es que dedícate online, o sea, porque yo online, el tiempo y eso, y me decía, yo no, es que yo no conecto igual. O sea, yo no vibro igual a la gente. Y tómala, al poquito tiempo llegó pandemia y un puntapié en el trasero, ¿no? Lo que no querías o lo haces. O sea, exacto. Claro. Y descubrí que no era el miedo al online, que no era porque no pudiera conectar, porque puedo conectar online y a través, o sea, ha sido maravilloso cómo a través de mis entrenamientos podía atravesar la pantalla y estar en Francia y estar en Estados Unidos y en muchas partes. Entonces dije, ok, era mi miedo a hacerme viral por algo que yo no quisiera, a que me funaran, como dicen hoy en día, el a bullying. Que te señalaran. Claro. Lo hizo bien, lo hizo mal. Y sobre todo, hubo un momento que una chava que yo capacité me dice, oye, Miriam, yo quiero que hagas una conferencia online con mi comunidad. Su comunidad era de mujeres donde ella las empoderaba a comprarse sus bolsas de marca de 50, 100 mil pesos, sin miedo o sin pesar. Entonces le dije, oye, ¿qué tan quisquis son tu comunidad? Porque tengo un título un poquito disruptivo. Bueno, mis títulos son muy disruptivos, ¿no? Todas mis conferencias son disruptivas. Y esta conferencia se llamaba ¿Cómo ser una bitch sin perder tu encanto? No, me encanta, me dice. Ok. Pues lo empieza a publicar en varios grupos donde estaba ella y donde también estaba yo. Las dos éramos Exatex. Y un día me habla y me dice, ¿ya viste lo que está pasando en el grupo Exatex? Y yo, no. Me meto y empiezo a ver que era trending topic, ¿no? O sea, en ese grupo la conversación estaba hasta arriba porque todo el mundo empezaron a comentar, no me gusta este título, y otras, ay, a mí sí, y dónde me conecto, y esto, y ella empezó a defender, o sea, tenía mis lovers y mis haters, o sea, las que no les gustaba el título, las que sí, y luego me querían defender así de que no, que la capacitadora o la conferencista tiene un título impresionante. No me importa el título o el currículum de astronauta intergaláctico. Entonces fueron muchas cosas bien interesantes, sí. Y ahí me di cuenta, dije, ay, qué interesante, la Miriam de hoy se da cuenta que no están contra mí, están contra un título que no soy yo y con sus heridas, porque ahí descubrí todas las heridas que ellas tenían, hasta me dieron más carnita para la conferencia. Pero dije, la Miriam de hace 20 años o de hace no sé cuántos años que no estaba tan formada en su ser o en quién soy, hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle el título porque la gente porque se siente ofendida. Claro. Cuando realmente Bitch era bella en inteligencia, en total control, con honestidad. Cuando en lugar de empoderarlas, que muchas creían que las iba a empoderar para ser unas bitch o unas brujas, era todo lo contrario, es cómo desde tu esencia puedes crear y no es en contra de los hombres o no es en contra de otras mujeres. Y fue súper interesante porque ahí dije, ya sé lo que siente Diego Dreyfus o Carlos Muñoz o Marta de Baile cuando los funan, porque son personas que tienen una creencia o tienen un mensaje que a mucha gente no les gusta. Pero como digo en mis capacitaciones, hay que ser como el América. Hay gente que le va a la América, hay gente que odia a la América, pero mucha gente sabe quién es el equipo de fútbol de la América. Entonces así es una marca personal. Va a haber gente que no le guste, va a haber gente que le guste, pero eso también tiene que ver con las 4 leyes del espejo.
Sí, muy buenas, por cierto. Claro. Yo las utilizo mucho en el espacio terapéutico, porque ahí porque se dan cuenta de muchas situaciones que a veces estamos poniendo en los demás, o que el admirar a alguien, pues es algo que tienes tú y es como una develación, ¿no? De que, ay, sí, sí es cierto, ¿no? Y bueno, vámonos un poquito más rápido. ¿Qué ventajas tienen aquellas personas que saben utilizar su voz, aquellas que no? Muy sencillo, lo puedes ver en las redes sociales. Hoy en día están vendiendo mucho más personas que tienen quizás menos experiencia, menos capacitación, pero son más vistas que muchos aquellos que tienen más conocimiento, más formación, pero no se han atrevido a hablar en público. Y me voy a un ejemplo muy sencillo. Recuerda cuando estabas chavita, tenías a lo mejor 2 galanes, pero ¿cuál fue el que te conquistó? El que se te acercó, el que tenía más labia, el que no tuvo miedo de acercarse. Lo mismo pasa con hablar en público. Si tú le tienes miedo a tu cliente, miedo a las redes sociales, miedo al público, pues no los estás enamorando. Por más que tengas mucho que darle, no los estás enamorando. Sí, fíjate que hay algo que desde mi formación en los medios, digo, ya aquí en este canal ya tengo 3 años y bien contenta. Qué bueno, bien contenta por estar aquí. felicidades. Y me encanta mucho también dar clases y conferencias, me fascina, como tú bien lo dijiste. No es lo mismo a través de un aparato que estar frente a las personas. Y a mí los miedos que tenía, pues eran precisamente el qué van a decir de mí. O yo, lo que voy a decir es algo interesante para las personas. Y me di cuenta que viendo a todas esas personas como seres humanos igual que yo, con errores, con aciertos, y que la especialista soy yo, y que yo me tengo que creer todo lo que sé y todo lo que digo, te repito, mirando a los demás como seres humanos que pues también pueden tener más títulos que yo, pero la que tiene la palabra en ese momento soy yo. A mí me ha ayudado muchísimo a poder desarrollarme, a poder desempeñarme en todo lo que he querido comunicar. Y bueno, rápidamente, si hoy tuvieras enfrente de ti a esa persona que eras antes de dedicarte, ¿qué le dirías con esa voz que hoy tienes? Que no tenga miedo, que no importa la crítica, no importa el juicio, no importa, porque va a haber muchas personas que quizás la señalen, la crítica, le quieran meter el pie, pero por aquellas personas a las que les va a apoyar a transformar su vida y hasta salvar su vida, porque hay personas que han llegado a decirme eso, vale no solamente la pena, vale exponer mi vida. Entonces le diría eso, expon tu vida, porque va a haber mucha gente que te quiera poner trabas, pero vale todo por la gente a la que tú le puedes apoyar a ponerle alas. Claro. ¿Y qué mensaje final le pudieras dar a nuestro público, hoy a tu público, para este próximo año 2026, ¿no? Desde la parte de decir, sentir, expresar. ¿Qué le dirías? Eso ¿Qué mismo mensaje? que le acabo de decir a mi yo del pasado, eso mismo se los digo a ustedes, te lo digo a ti, porque posiblemente hoy tú tienes algo que quieras compartir y algo que quieras compartir o hablar con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con quien sea, con un público, porque seguramente tienes un producto, un servicio, una historia de vida que pueda transformar otras personas. Entonces, hablarlo primero desde el ser. El ser quiere crear una relación, quiere brindar valor a las demás personas. El ego quiere tener la razón. Entonces, si tú vas desde, no, voy a hablar con mi mamá, porque no esto, porque con mi pareja, desde el querer tener razón, ahí no funciona. Ya perdí. Pero cuando quieres crear una relación, habla el corazón. Y lo mismo pasa con tu público. Cuando tú quieres vender algo o compartir algo, hazlo desde el corazón, desde cómo ese producto, servicio, historia de vida puede transformar la vida de los demás. Miriam, Sí. rápidamente tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar? Miriam Acosta Duke, como aparece mi nombre en todas las redes sociales, Instagram, Facebook. El que más uso es Instagram, entonces ahí me pueden contactar, pero tengo Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, en todo me pueden agregar. Búsquenme más en Instagram, que es el que más activo tengo. ¿Y te parece si regalamos algo?
Sí, A rapidísimo. quien me mande un mensaje al 55 19 00 6507 y nos digan que nos vieron contigo, les regalo una información de los 7 pecados capitales de la voz y cómo puedes transformarlos. Maravilloso, muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, terminamos con este programa Esencia y Equilibrio. Pasen unas fiestas maravillosas este 25 de diciembre en compañía de quien ustedes gusten, hasta de tu propia compañía. Un beso, un abrazo y hasta pronto en el último programa. Bye bye.